a todos y todas. Un gusto saludarles en nombre de representación de Kairos. Hoy sábado 22 de octubre, que hace 138 años, allá en 1884 se aprobó que el meridiano de Greenwich fuera el meridiano cero, el meridiano de referencia. Y por eso es que la hora de referencia que también nosotros utilizamos, porque este programa y Kairos es un equipo de todo el mundo. Hoy vamos a abordar un tema de gran importancia, que tiene que ver con la evaluación, con la acreditación de la calidad de la educación, con la gestión de la calidad. Y para eso tenemos a dos personas con una larguísima trayectoria, con mucha experiencia, que saben del tema no porque lo han leído o porque lo han visto, sino porque han sido actores fundamentales de la gestión institucional, pero también de la evaluación y la acreditación. Me refiero a una gran amiga, nuestra apreciada amiga, doctora Lea Azucena Cruz. La doctora Lea Azucena Cruz, no voy a hacer referencia a todo el currículo, pero fue rectora de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de Honduras y presidenta del Consejo Centroamericano de Acreditación de la Calidad. Y a nuestro apreciado amigo de México, Carlos César Maicot Morales, quien fue presidente del COMEA, que tiene que ver con todo el tema de evaluación y acreditación, y es presidente de AMEAS. También ha sido un actor fundamental en los procesos de evaluación y acreditación, principalmente en el área agroalimentaria, recursos naturales, y también lo conozco personalmente y sé que es un académico con gran visión y que ha aportado desde la acción efectiva de la gestión institucional hasta los procesos de evaluación y acreditación. Vamos a desarrollar este conversatorio sobre aspectos fundamentales. No queremos repetir lo que está ya en conferencias, en las redes, temas muy relevantes, sino sobre aspectos que plantean desafíos de la evaluación y la acreditación a nivel internacional, a nivel de los países, a nivel de las instituciones y, por supuesto, a nivel de las comunidades universitarias que están integradas por docentes, no docentes, estudiantes, autoridades institucionales y gremiales. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas, apreciada amiga Lea, apreciado amigo Carlos César. Voy a hacer unas cuantas preguntas como guía, pero podemos hacer un conversatorio. En primer lugar, nosotros sabemos que la educación en el mundo entero tiene grandes brechas. Las brechas es la cobertura, es la inclusión. Pero también hay una gran brecha que tiene que ver con la calidad y la calidad vinculada a la pertinencia, porque no hay calidad sin pertinencia. Entonces, desde ese punto de vista, me gustaría que ustedes comentaran para nuestros televidentes cuál es la importancia de los procesos de evaluación y de acreditación de la calidad de la educación. ¿Por qué antes no se hacían estos procesos? ¿Qué ha pasado en el mundo en los últimos decenios, en los últimos años, que ahora sí se considera un proceso imprescindible? Apreciada doctora. Bueno, yo creo que aparte del saludo fraterno a usted, al doctor Maicote y por supuesto a toda la comunidad de Kairos, es relevante conversar sobre este punto y usted mencionó un hito dentro de la historia de la humanidad, lo relacionado con el meridiano de Greenwich. Yo me voy a referir a 3 hitos sobresalientes que son los que han dado paso para que en este momento tenga tanta visibilidad la evaluación y la acreditación de la educación, particularmente en el caso de la educación superior. Y voy a comenzar con los años 80. Desde mi punto de vista, un hito sobresaliente es el origen de las TIC. Identifico al año 1980, aunque por supuesto 2 décadas antes ya las TIC estaban posicionándose dentro de un ámbito muy exclusivo, un círculo de intelectuales con lo que se conoció con el área de la comunicación y de la información. Y luego se va ampliando la cobertura de las TIC hasta el momento en que nos damos cuenta de la importancia que tiene para la educación. Y son posicionadas precisamente las TIC en el ámbito de la educación. Así visualizo este primer acontecimiento. Posteriormente, alrededor del año de 1987, la Unión Europea crea el programa Erasmus Mundus.
que aunque inicialmente fue concebido para los 28 estados de la Unión Europea, esto más adelante fue avanzando hasta llegar a trabajar con socios y no socios. Y se comienza con estos programas relevantes para la educación superior en el marco de la movilidad académica de docentes, de estudiantes, de investigadores. Se inicia con los máster internacionales, y precisamente es lo que va dando pautas a las universidades de hacia dónde se está moviendo el mundo del conocimiento y la necesidad de formar profesionales para el mundo, no solamente para sociedades particulares en nuestras naciones. Un tercer hito que he identificado es la globalización de la economía. Y aunque esto se da más ya en el cierre del año 1980, se comienzan con los tratados comerciales transnacionales, internacionales. Esto mueve no solamente el comercio, la economía, sino que está el movimiento del talento humano. Es muy común en este momento encontrarnos profesionales en nuestros países que son de países lejanos a los nuestros. Entonces, toda esa movilización empieza a presionar, diría yo, a la academia, a las universidades. Y nos encontramos con el momento en el cual empezamos a pensar cómo estandarizamos la educación para que sea competitivo y que efectivamente nuestros profesionales puedan movilizarse, competirse en igualdad de condiciones en la medida de lo posible. Y es así como esa presión ejerce o influye para que las universidades empecemos a preocuparnos por los procesos de autoevaluación, de autorregulación, hasta llegar a lo que ahora es más frecuente, como son los procesos de acreditación, con la creación de agencias nacionales, regionales, y en esa línea es donde nos hemos venido desempeñando. Así que yo identifico el origen de todos estos procesos desde esos tres grandes acontecimientos, sin desconocer que ha habido otros momentos en la historia de la humanidad que han impactado en la preocupación para visualizar una educación de calidad y con pertinencia. Seguramente gracias. El doctor Maicote va a profundizar en algún tema similar al que yo he abordado o verá otra arista. Excelente, muchas gracias, doctora. Bueno, se puede profundizar o incluso se puede discrepar, ¿verdad? Esta es parte de la dinámica, parte de la lógica educativa. Apreciado amigo Carlos César Maicote, ¿cuál es su opinión sobre el tema de la importancia de estos procesos de evaluación y acreditación? Y otra vez también a su criterio, ¿por qué esto antes, hace algunas décadas atrás, no era algo que tenía el auge que tiene ahora? Bien, bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, querido amigo. A la doctora Lea, un enorme saludo, y a toda la comunidad de Kairos que nos pudieran ver a través del canal de televisión. Bien, la doctora Lea ha abordado 3 puntos muy importantes en el ámbito de la globalización y del cambio que han promovido precisamente el empuje hacia las evaluaciones. Pero yo quisiera destacar algunos aspectos importantes más atrás, más allá, más al fondo de esta situación y del por qué no se venían haciendo. Recordemos que la humanidad ha pasado, o está pasando, o ha pasado precisamente por 4 sociedades bien caracterizadas. Una sociedad, la sociedad agrícola, posteriormente la sociedad industrial, llegó la sociedad del conocimiento, y en estos momentos estamos en una sociedad de emprendedores y transformadores. Por lo tanto, la globalización que hablaba la doctora Lea es importante en este aspecto, y entender esas 4 sociedades y del por qué el mundo ha cambiado. Y ese es el otro factor que quiero destacar, el cambio. El cambio se ha venido dando precisamente por esta evolución, tanto la globalización, la economía, los aspectos sociales, culturales, y en el cual el modelo educativo que se creó hace casi 200 años ya es obsoleto en este momento. Por lo tanto, las evaluaciones con fines de obtener una calidad, una acreditación, o los procesos de autoevaluación que comentó la doctora Lea, son muy importantes,
porque las instituciones de educación superior tienen que enfrentar ese cambio, tienen que subirse a ese tren del cambio. Ya no pueden estar dándole a los alumnos, a los estudiantes, conocimientos del pasado, herramientas del pasado, habilidades del pasado, para poder enfrentar un mundo incierto y cambiante, y sobre todo en donde se privilegia la sociedad del conocimiento, la transformación, el emprendimiento, la innovación y la creatividad. Estos yo creo que son los dos grandes ámbitos o tres grandes ámbitos en donde surge el por qué antes no se hacían las evaluaciones y ahora sí tienen que hacerse, porque simple y sencillamente las instituciones de educación superior, recordemos que prestan un servicio, y ese servicio, por lógica, tiene que ir acorde a las necesidades y satisfacciones de los estudiantes, de los padres de familia, de los empleadores, de aquellos que demandan precisamente ese servicio. En estos momentos estamos en el momento, en este tiempo estamos en el momento clave preso, en donde los estudiantes ya tienen un proyecto de vida, y ese proyecto de vida tiene que ir acorde a la evolución de los programas educativos. Ya no se pueden quedar atrás los programas educativos, porque entonces ya serían un gasto y no una inversión. Además de esos aspectos que ustedes han mencionado, se dice también que el auge, el crecimiento del número de instituciones educativas, ya no solo públicas, sino privadas, también ha obligado un poco a tener unos estándares mínimos, además de los aspectos que ya mencionaba la doctora Lea y usted, su amigo Carlos Maicot. ¿Creen ustedes también que este auge ha obligado también de alguna manera a tener un control mayor sobre esos estándares para que faciliten la movilidad dentro de los países, dentro de las regiones y a nivel internacional? Me gustaría la opinión de la doctora y suya sobre este aspecto particular, porque yo he escuchado mucho sobre ese tema también. Sí, efectivamente, en este punto, hasta hace unos años, más recientemente, las sociedades en general se han involucrado cada vez más con mayores preocupaciones sobre la educación, la formación de los profesionales. ¿Qué es lo que estamos haciendo en ese sentido? Y precisamente por eso es que cobra mayor auge el compromiso que las sociedades tienen en relación con el tipo de profesional que se está formando, porque caso contrario nos veríamos con profesionales que no son competitivos en este mundo globalizado. De allí la necesidad de vincular cada vez más las instituciones de educación con estos procesos de evaluación, de aseguramiento de la calidad, de autorregulación, y creo yo que es justo, ¿verdad?, desde esa perspectiva, porque las instituciones educativas, no solamente las de educación superior, estamos obligados y tenemos el compromiso de rendir cuentas, de informar, de asegurar que el profesional que estamos formando está listo para desempeñarse en un mundo global como lo requieren las necesidades del momento, ¿verdad? Así que veo yo que este es uno de los puntos también relevantes por los cuales los gobiernos se han preocupado por impulsar esta línea de trabajo. De manera particular en nuestra región y centrándonos a nivel de Iberoamérica, vemos nosotros como en las cumbres de jefes de Estado y de gobierno, este tema de la calidad de la educación no ha pasado desapercibido. Los presidentes, los jefes de Estado se han comprometido con apoyar una educación y por impulsar y por asegurar una educación de calidad. Sin embargo, también estamos conscientes nosotros los educadores o los profesionales que nos hemos venido desempeñando en el mundo de la evaluación y de la acreditación, que muchas de esas declaraciones han quedado plasmadas en los documentos, pero no se han trasladado a la asignación de los recursos financieros necesarios para impulsar estos procesos, porque no son nada
no son gratis. Estos tienen implicaciones financieras, el hecho de movilizar académicos internacionales, evaluadores, pares académicos de otros países. Entonces, eso tiene un impacto en las finanzas de las instituciones de educación superior. Sobre todo, las limitaciones mayores las presentan las instituciones de educación superior de carácter público. Y también esto se hace para que los estudiantes de la educación pública y la privada puedan estar en igualdad de condiciones para competir en este mundo global. Gracias, doctora. Doctor Maicot, además de esta opinión sobre el mismo tema, de una vez entro a otro tema. Además de eso, ustedes saben, ya lo mencionó la doctora, que desde los 80 venía aumentándose el uso de las tecnologías de información y comunicación. Sin embargo, con la pandemia se dio una especie de explosión de necesidad de la llamada teleeducación, que tiene una serie de características que no voy a entrar en detalle. Sin embargo, vinculado a estos procesos también el tema de qué tan preparados estamos para hacer la evaluación y acreditación de la educación presencial, de la educación llamada online o de la educación híbrida. ¿Cómo estamos en ese sentido, apreciado doctor? Muy bien. Recordemos, usted comentaba hace un momento acerca de los estándares mínimos, pero pues en algún momento tenían que crearse esos estándares mínimos. Por ejemplo, en las evaluaciones que se han realizado, encontramos con que el pensamiento estratégico de la institución o del programa educativo no está alineado con el pensamiento estratégico de la institución. Entonces, primero, los estándares mínimos tienen que ser enfocados hacia alinea toda la institución, organiza toda la institución, y ya de ahí partimos para seguir creciendo con los estándares. Entonces, dependiendo de la madurez de la institución, también los estándares y los indicadores que establecen las agencias van creciendo para poder ser dinámicos y tratar de impulsar los procesos de mejora continua y el aseguramiento de la calidad de la propia institución. Ahora, con respecto a la educación en línea, remota o como le queramos decir, y su referente con respecto a las evaluaciones, creo que las agencias acreditadoras en su gran mayoría tuvieron el valor de enfrentar precisamente ese reto. Existen muchas agencias acreditadoras que establecieron su mecanismo de evaluación ya adecuado precisamente a la evaluación en línea. Algunas agencias acreditadoras no hicieron esto, suspendieron sus evaluaciones durante 2 años, 3 años, 2 años y medio, y apenas ahorita están retomando las evaluaciones de tipo presencial. Pero eso viene en demérito del proceso, pero también tiene un impacto negativo en los programas educativos. Porque si bien muchos programas educativos se volcaron al sistema en línea, también tuvieron actividades para poder seguir evaluándose en línea. Entonces, aquí encontramos 2 mundos, ¿no? Aquellas agencias que no entraron al modelo en línea, pero aquellas que impulsaron el modelo en línea. Y ha tenido mucho impacto este modelo en línea, porque si bien decía la doctora Lea que esto es una carga financiera para las instituciones, el modelo en línea aligera un poco esa carga financiera para las instituciones, pero además le da certeza a la institución de que cuenta todavía con el proceso y el respaldo de la agencia acreditadora para hacer objetivos y determinantes en las recomendaciones que se pudieran emitir en ese sentido. Entonces yo creo que sí se ha avanzado también en ese sentido para poder enfrentar la evaluación en línea. Yo quisiera ampliar un poco el planteamiento del doctor Maicote, que por supuesto lo comparto en toda su dimensión. Esto fue una carrera contrarreloj, ¿verdad? Lo que nos llegó esta pandemia. Así que en ese sentido, así como las instituciones de educación superior corrieron a hacer las adaptaciones, ¿verdad? Ampliar plataformas para tener el acceso a la educación en línea,
las agencias de acreditación, tanto las nacionales como las regionales, específicamente en la región centroamericana y un poco a nivel de Iberoamérica, nosotros vimos cómo las agencias hicieron las adaptaciones en sus guías de trabajo para los procesos de autoevaluación y de evaluación externa, hasta el grado de que podemos en este momento anunciar con mucha satisfacción que agencias como ANECA, la agencia de España, dispone de un sello de calidad para la acreditación de instituciones desde la perspectiva virtual. La Red Iberoamericana de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, RIACES, también. Y en el caso particular del CCA, del Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior, también hizo sus adaptaciones. Entonces, en este momento eso es favorecedor, porque todos decimos que la educación virtual llegó para quedarse. Así que en ese sentido tenemos el compromiso de seguir perfeccionando estos instrumentos que son los que acompañan los procesos de evaluación y de autorregulación. Pero comparto totalmente todo lo que dice el doctor Maicote, lo asumo en su totalidad. Excelente. Una preocupación que existe es que la evaluación y acreditación es parte de un proceso de aseguramiento de la calidad. Pero no existe el riesgo que de repente la evaluación y acreditación se convierta no en un medio, sino en un fin, casualmente por las limitaciones de los tiempos, la limitación de los recursos. Y eso voy a vincularlo con otro aspecto. Podría darse el caso, pero yo quiero la opinión de ustedes, de que alguna institución, sobre todo cuando se acreditan programas, se enfatice y se concentre recursos y esfuerzos en los programas que de por sí ya están mejores. Y eso pueda significar relegar un poco los que están en condiciones más desfavorables en términos de recursos, capacidad humana y capacidad instalada. Me gustaría una opinión al respecto, porque yo creo que es un aspecto crítico que hay que abordarlo de cara a quienes nos ven y de cara a los desafíos. ¿Cómo podemos mejorar lo que está bien, pero que eso no vaya a significar relegar aquello que tiene urgencia en ser mejorado? Bueno, en este sentido, yo creo que del inicio de su planteamiento, doctor Telémaco, yo estoy consciente que muchas instituciones de educación superior tienen prisa por entrar a los procesos de acreditación porque eso lo vuelve atractivas, sobre todo las instituciones de educación superior de naturaleza privada, las vuelve atractivas, más competitivas. Pero realmente la acreditación en sí, desde mi punto de vista, y seguramente el doctor Maicote lo compartirá conmigo, es que la acreditación en sí es una herramienta, es un proceso académico, administrativo, pero ningún proceso de acreditación que no esté acompañado de un plan de mejoramiento académico tiene sentido. Entonces, la riqueza de entrar a estos procesos de autoevaluación, de evaluación externa, hasta llegar a la acreditación en sí, radica en que está acompañado de un plan de mejora académica, donde no solamente se atienda lo que está bien, sino que al contrario, la mejora académica empuja, presiona para ir nivelando todas las líneas en las cuales trabajan las instituciones de educación superior, estudiantes, docentes, infraestructura, gobernanza, presupuesto, deontología, etcétera. Entonces, no puede darle más importancia a un asunto que a otro, porque se hace una valoración de todos esos indicadores. Así que yo creo que tiene sentido hacer mucha presión para que haya una ejecución y una vigilancia y seguimiento a los planes de mejoramiento académico desde ese punto de vista, para que puedan trabajarse en igualdad de condiciones. Gracias, doctora. Doctor Carlos, el hecho es cómo logramos que la evaluación y la acreditación no sea un medio de publicidad, sino un compromiso genuino con la calidad. Su opinión, doctor Maicote. Es cierto eso, es cierto. En muchas ocasiones la acreditación se toma como un fin y no como un medio para mejorar. Eso es innegable. Pero cuando se presenta esta situación, es precisamente, y el error que se comete,
es de que la institución quiere que lleguen todos sus programas al mismo tiempo y a la misma meta, sin considerar que los programas educativos tienen ciertas dinámicas y tienen ciertas complejidades de todo tipo, de infraestructura, de sociedad, de gobernanza, financieras inclusive. Entonces aquí lo importante es que el plan de mejora esté primero alineado con el plan de desarrollo de la institución para que precisamente todos lleguen en diferente tiempo a donde tienen que llegar, a la meta, y no cometer el error de que la institución desee que todos quieran llegar al mismo tiempo, porque si ese es el objetivo, por lógica, programas educativos que tengan poco movimiento no van a poder llegar a la meta, se van a quedar en el camino y van a empezar los problemas de organizaciones internas, la complejidad de cerrar programas educativos y demás. Todo esto, la acreditación tiene una gran ventaja. Yo quisiera plantearles... Sí, perdón. Perdón. Primero es de que es una herramienta para mejorar la gestión, como ya dijo la doctora, pero todo tiene que verse en el ámbito de la planeación. Si no contamos con esa estructura y un plan de mejora, no vamos a poder llegar todos a donde queremos llegar. Muchas gracias. Hemos visto fundamentalmente la evaluación de acreditación hacia adentro de las instituciones. Yo quisiera a ustedes que conocen muy bien no solamente lo de las instituciones, sino de los países, las regiones a nivel internacional, ¿qué cosas creen que hace falta que los gobiernos y los estados hagan en términos de políticas y leyes para dinamizar más estos procesos de evaluación y acreditación, además del aspecto de los recursos, ¿verdad? Que sabemos que son fundamentales? ¿Qué recomendaciones concretas usted daría? Porque hay mucha disparidad también en este sentido. Doctora Lea. Bueno, yo asumo por completo el eslogan de Kairos, para una educación superior con un futuro mejor donde nadie se quede atrás. Y desde esa perspectiva y conociendo nuestra región, con mucha preocupación, les comento que hay muchas desigualdades. Algunos países han avanzado mucho más en la instalación de sus agencias nacionales, de fortalecer las agencias regionales y de verdaderamente legislar en procura del aseguramiento de la calidad de la educación y sobre todo en el caso de la educación superior. Pero otros de nuestros países se nos han quedado atrás. Pienso que como Kairos genera varios movimientos y se trabaja en distintas líneas de carácter estratégico, podríamos ahondar, porque el tercer contrato social establece muchos elementos significativos. Pudiera trabajarse una línea estratégica para que veamos cómo impulsamos desde esa dimensión y animamos a los ministerios de educación, a todos los sistemas de educación superior, para que se puedan definir políticas que efectivamente sean favorecedoras del aseguramiento de la calidad de la educación superior. Y vuelvo y repito, es que esto también implica que nuestros gobiernos asignen los recursos necesarios para estos propósitos, porque por lo general los presupuestos se concretan y se agotan precisamente en los sueldos y salarios y algunos para equipamiento. Pero la procura del aseguramiento de la calidad de la educación superior amerita que se legisle en esa línea. Yo recuerdo que posterior a la firma de los acuerdos de las cumbres de presidentes y jefes de Estado de Iberoamérica, yo me entusiasmé muchísimo porque dije, bueno, hay un compromiso de nuestro gobierno, pero se quedó en las declaraciones. Entonces, desde esa medida podemos propiciar con el apoyo de Kairos para que verdaderamente se impulse este tipo de políticas y que ningún país se nos quede atrás. Muchas gracias, doctora. Siempre en la misma línea, doctor Carlos César. Efectivamente, lo que ha mencionado la doctora, es que hay muchas declaraciones, incluso hay acuerdos de hace muchísimos años, pero que en la práctica no se implementan en cuanto a reconocimiento de títulos, en cuanto a reconocimiento de estudios
y eso limita grandemente la movilidad de profesionales y de estudiantes también. O sea, el profesional con su título, pero también del estudiante para reconocerlo. ¿Qué hace falta que hagan más, digamos así, o mejor nuestros gobiernos y nuestras regiones, apreciado doctor Carlos César? Afortunadamente hay países que ya han declarado la acreditación o la evaluación con fines de acreditar la calidad de los procesos educativos o el proceso de enseñanza-aprendizaje ya como una obligatoriedad. Y eso ya aparte da un buen visto porque dice el gobierno que está asegurando que ya tiene los recursos y que está impulsando precisamente esas condiciones para que sus programas educativos o sus instituciones sean evaluadas y de ahí empezar a tener acciones de mejora continua. En otros países, desafortunadamente, la evaluación con estos fines sigue siendo voluntaria y eso, por lógica, todos sabemos que no se cuentan con los recursos para poderlo hacer de esta manera. Desgraciadamente, ¿esto a qué nos va a orillar? Pues que exista la movilidad entre iguales, entre pares iguales, que exista movilidad entre personal académico, pero de universidades que cuentan con programas acreditados o que cuentan con instituciones acreditadas. Y eso es un gran riesgo, porque si aquellas instituciones que no se están moviendo, no están vislumbrando los procesos de calidad para poder mejorar permanentemente, pues simple y sencillamente esas instituciones o esos programas educativos se van a quedar atrás. No es posible que a estas fechas, en pleno siglo XXI y ya avanzado el siglo XXI, sigamos con programas educativos que no se les ha movido ni un punto ni una coma desde hace 25 o 30 años. Por lógica, ningún estudiante, ningún profesor va a querer hacer convenio o moverse hacia esas instituciones. Entonces, ese es el riesgo que se corre con respecto a aquellas instituciones que no quieren moverse hacia estos procesos. Muchas gracias. Para ya ir, vamos, como dije, de este tema podríamos hablar no solamente de horas, sino probablemente de días, ¿verdad? Porque es un tema de mucho interés mundial. Sin embargo, vamos a establecer unos tiempos para poder poner límite a esto. Sin embargo, quería mencionar lo siguiente. En esta semana que estamos finalizando, el ministro de Universidades de España, Joan Subirats, mencionaba que uno de los retos de Europa es que dentro de 500 universidades puede haber libre movilidad de estudiantes, reconocimiento de estudios, grados, etc. Eso sumado al programa Erasmus, que ha permitido la movilidad de 12 millones de investigadores y estudiantes. Sin embargo, particularmente en Latinoamérica y el Caribe, diera la impresión que tenemos todavía una movilidad muy limitada. Entonces, pero en este sentido, esto va vinculado a la pregunta anterior: ¿qué tanto impulso le hemos dado a nivel de los países, de las instituciones, al proceso de evaluación y acreditación? Pero también la otra cosa es, ¿realmente los procesos de evaluación y acreditación están poniéndose acorde a los tiempos actuales, donde existe una enorme incertidumbre y donde existen muchos cambios en el mundo del trabajo? Ya no aquellos, como lo mencionaba el doctor Maicot, programas rígidos o aquellas planificaciones estratégicas de 5 hasta 10 años, sino que las cosas se mueven muy rápido, a pesar de que algunos programas no se han movido rápido. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros hacer que los procesos de evaluación y acreditación, contrario a ser una camisa de fuerza, sean un motor que realmente tome en consideración estos cambios vertiginosos de la ciencia, la tecnología, pero también los aspectos sociales, climáticos y de todo tipo que sucede en el mundo? Me gustaría un comentario de ustedes, porque creo que tenemos un enorme reto global, y Kairos es global, está en todo el mundo, pero particularmente en Latinoamérica y el Caribe, por lo menos tengo la impresión que todavía estamos muy a la saga en cuanto a movilidad interna en la región. Doctora, ¿me permite? Sí. Yo pienso que desde esa dimensión, un actor fundamental al que debemos concienciar y movilizar es al sector estudiantil. En la medida en que el sector estudiantil asuma con interés y con mucha relevancia la necesidad
de inscribirse en instituciones que están acreditadas, que sus programas son pertinentes, porque sobre todo en esta era donde el conocimiento y todo es tan rápido, todo ese movimiento que se da, los planes, los programas, las carreras van quedando obsoletas. Y en ese sentido, los graduados de universidades con programas de esa naturaleza son menos competitivos. Entonces, pienso que desde Kairos podemos gestar un movimiento para impulsar al estudiantado, y desde esa dimensión, tal vez, no sé si quedará bien decir presionar, pero que haya mucha influencia del estudiantado para que se movilice y se genere con más entereza la necesidad de entrar a estos procesos autorregulatorios y de acreditación de los programas y de las instituciones. Y de esa manera vamos a tener profesionales más competitivos y que verdaderamente respondan a las habilidades que requiere la época. Gracias. Bueno, efectivamente, yo creo que más que presionar es dinamizar. Dinamizar. Con la participación de los jóvenes. Y el tercer contrato social que promueve Kairos casualmente toma en cuenta que antes, en el primer contrato, solo faltaba leer y escribir y una cierta disciplina, luego tener título de grado y posgrado, y con eso tenía un empleo y un empleo de por vida. Esos tiempos se acabaron. Claro. Sí. Ahora realmente requiere un aprendizaje durante toda la vida, y aquí, como incluso se ha dicho, ir convirtiendo las tecnologías de información y comunicación en tecnologías de aprendizaje y conocimiento, de empoderamiento y participación también. Así es. Y cómo vamos dinamizando eso, creo que es un reto importante. Pero doctor Carlos César. Bueno, para mí existen tres elementos estratégicos que deben crear sinergia para poder impulsar la movilidad académica en la región. El primer elemento de sinergia es la institución. Si la institución no ve y no vislumbra escenarios de corto, mediano y largo plazo sobre la importancia de la movilidad académica, vamos a encontrar estructuras rígidas que van a impedir esa movilidad. El segundo elemento de la sinergia son los estudiantes, como ya lo comentó la doctora Lea, en donde ellos tienen que ser los principales activos o los embajadores, si lo queremos ver, de esa movilidad académica. Pero hay un tercer elemento de sinergia que cuesta mucho moverlo y que en ocasiones, hasta que medianamente entiende la complejidad del asunto o a lo que se está enfrentando, se empieza a mover, y es precisamente la academia. Si esos tres ejes estratégicos no crean sinergia entre ellos, va a ser muy difícil que podamos impulsar una verdadera movilidad académica en la región, porque llegará el momento en que ninguno de los tres quiera salir de su zona de confort, ¿no? La institución no va a querer salir de su zona de confort porque no quiere invertir. Los académicos no quieren salir de su zona de confort porque no quieren perder el supuesto liderazgo o el supuesto poder que tienen en el aula. Y los estudiantes pues no querrán moverse, puesto que no les interesa el aspecto de movilidad o qué es lo que puedan aprender más allá de esas cuatro paredes en donde están ellos metidos, ¿no? Esos tres factores estratégicos yo creo que son importantes para poder impulsar la movilidad. Y aquí es en donde todos nosotros jugamos un papel muy importante, ¿no? Desde nuestro ámbito de competencia. Desde Kairos estamos impulsando el tercer contrato social, desde Kairos se están creando estos foros, desde Kairos se está participando activamente en diferentes foros nacionales, internacionales. De hecho, se participó activamente en la tercera Conferencia Mundial de Educación Superior. El propósito de esto es de que se está moviendo la gente o nos estamos moviendo, y esperemos que tarde o temprano ese movimiento ya tenga el efecto que nosotros queremos, ¿no? La movilidad de todos nuestros estudiantes, la movilidad académica de todos nosotros o de nuestros profesores, precisamente para que mejoren su competitividad y aprendan a lo largo de toda la vida, ¿no? Muchas gracias. Bueno, vamos a tener, como digo, este tema es un tema para largo y seguiremos conversando. Sin embargo, para tener un comentario final de la doctora y del amigo Carlos César, decir que efectivamente el tercer contrato tiene esa dirección.
cómo cambiamos de esos currículos cargados de contenidos a tener los contenidos fundamentales para desarrollar competencias, habilidades, destrezas, pero también valores, y esos conocidos como competencias blandas que ya no son blandas, son competencias esenciales casualmente para aprender y aprender durante toda la vida. Eso es fundamental. Ahora, esa zona de confort, y decimos, o cambiamos para bien o corremos el riesgo de ser cambiados para mal. Y sí, eso sería lo crítico, ¿verdad? Pero efectivamente sí, creo que tenemos un gran reto, porque esa zona de confort, que no ha sido tanto confort, sobre todo para el personal docente, podría irse perdiendo porque si las instituciones no cambian, el mundo cambia. La pandemia lo ha indicado, el cambio climático, la crisis económica, etcétera, etcétera. Entonces podemos ir quedando relegados. Y lógicamente que el tema de inclusión, calidad, pertinencia, eficiencia, eficacia e impacto son vitales. Último comentario en este primer punto de encuentro sobre este tema tan relevante, apreciada doctora. Bueno, yo pienso que no debemos agotar este tipo de oportunidades y la importancia que tiene de continuar realizando incidencia en los actores fundamentales de nuestros estados, ¿verdad? Particularmente con los ministerios de educación, las autoridades superiores de las instituciones de educación superior y los organismos donde está institucionalizada la educación superior en las regiones. Por ejemplo, en el caso de Centroamérica con el ZUCA, en México, ANUYES, etcétera. Así que la incidencia es importante y Kairos, desde mi perspectiva, está desarrollando un rol muy importante con el liderazgo del doctor Telémaco y sobre el cual nosotros podemos continuar trabajando para que efectivamente nadie se quede atrás. Muchas gracias, doctora. Doctor Carlos César, su último comentario de esta primera etapa de discusión. Pues en primer lugar, agradecer a todos ustedes el espacio, y mi último comentario va enfocado a si realmente queremos avanzar en estos procesos de evaluación con fines de acreditar la calidad de los programas educativos o de las instituciones, no tenemos que perder de vista que las propias instituciones deben tener coherencia, consistencia y congruencia con su quehacer y con su actuación. Y eso les va a permitir ser dinámicas y les va a permitir ser actuales y les va a permitir ser innovadoras. Si las universidades y los programas educativos enfrentan ese reto, estoy plenamente seguro que vamos a tener en un futuro no muy lejano jóvenes que van a ser líderes y agentes de cambio que también se están promoviendo a través de Kairos. Ese liderazgo y esos agentes de cambio, por lógica, son aquellas personas que nosotros estamos esperando para que cambien este mundo. Muchas gracias. Efectivamente, el mundo actual tiene grandes potencialidades, grandes oportunidades, pero también grandísimos problemas. O aprovechamos las oportunidades y potencialidades para poder resolver los problemas y avanzar hacia un mundo donde sea cierto que nadie se quede atrás, o corremos el riesgo como humanidad entera y como el planeta mismo, efectivamente. Entonces tenemos un enorme reto y las universidades han tenido y tienen ese gran papel. Más de 235 millones de estudiantes universitarios en el mundo, cientos de miles de académicos en prácticamente todas las disciplinas, una capacidad instalada, una experiencia y sobre todo un compromiso social que estoy seguro que tenemos para poder avanzar hacia esa sociedad donde nadie se quede atrás. Como Kairos, efectivamente, estamos comprometidos con ello y como digo, todos y todas quienes nos ven, nos escuchan, son Kairos, si están comprometidos con esa lógica de avanzar a una sociedad mejor para todas y todas. Ha sido un enorme gusto, apreciada doctora Lea, querida amiga, apreciado querido amigo doctor Carlos César Maicot, y realmente, como digo, este tema hemos tocado aspectos fundamentales, pero es un tema que debe tener presencia permanente en las instituciones, en los países, a nivel internacional y por supuesto como Kairos lo mantendremos siempre. Y un saludo para todos y todas los televidentes y sigamos haciendo más y mejor educación para una mejor sociedad para todos y todas. Un abrazo. Muchísimas gracias.